hermanos, preparando nuestros corazones para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Todos juntos, puestos de pie, hermanos, vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 2, 18 al 25, dice así: Criados, estad sujetos a todos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecamos y soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro pastor Elías Gómez García con el mensaje: Él llevó nuestros pecados. Gracias. Amados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios en este día, ¿verdad? Donde somos conscientes de que gracias a lo que hoy conmemoramos, somos quien somos el día de hoy y hacemos lo que hacemos. Oremos a nuestro Dios. Padre, agradecidos estamos por la obra redentora de Jesús nuestro Señor. El día de hoy, Señor, al dirigirnos a ti en esta oración, en gratitud y en reconocimiento, que gracias a ti somos quien somos. Bendito Padre, guíanos en todo cuanto hemos de hacer, y especialmente, Padre, que la obra redentora de Jesús aplicada por tu Espíritu y proclamada a través del Evangelio una vez más, se refresque en nuestras mentes y nuestros corazones, pero también, Padre, obre y opere en aquellos que aun cuando saben, no la conocen. Pero tu palabra bendita abra sus ojos de su entendimiento, tu Espíritu Santo haga esa obra de conversión en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús nuestro Salvador oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y somos conscientes de este hecho, ¿verdad? Y lo sorprendente, me llamó la atención esta frase, hermanos: así eligió vivir Jesús en el mundo. Así eligió vivir Jesús en el mundo. Digo, de otra manera, la venida de Cristo traía propósito, tenía un plan redentor, efectuaba, hermanos, prácticamente ese nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús, como un cordero inmolado, hermanos. Por lo tanto, con este entendimiento que así eligió vivir Jesús en el mundo, hay muchas expresiones de la Escritura que vamos a entender así, ¿verdad? Lo cantamos también, ¿verdad? Tú dejaste tu trono y corona por mí. Que Cristo estuvo dispuesto a tomar forma humana, vivir como humano, sufrir como humano. Y era consciente, dice, que su muerte sería como muerte de cruz. En ese sentido, amados hermanos, Cristo tomó la actitud no de un señor, Cristo tomó la actitud de un siervo, aun cuando Él es Señor. Él mismo lo expresó de esta manera: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así lo registra el evangelista Marcos en el capítulo 10, verso 45. Y es con ese entendido, hermanos, que llegamos al tema del día de hoy, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados. Usted notará allí en la palabra de nuestro Dios que este es parte del verso número 24 de este capítulo número 2. Quien llevó
Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, hermanos. Ese es el mensaje de la cruz. Y radica en lo siguiente: Cristo tomó nuestro lugar, la oveja pascual, se ofreció voluntariamente. En verdad, este pasaje de la Escritura nos dice que Cristo ciertamente sufrió. Este pasaje nos habla de los sufrimientos de Cristo, pero también añade, ciertamente Cristo sufrió y sufrió por nosotros. De esta manera, pues, hermanos, Jesucristo trajo algo tan preciado como es la libertad. Todo creyente en Jesucristo, en el nombre de Cristo, es libre. ¿Y libre de qué, nos preguntamos? Libre, hermanos, tanto en este sentido del castigo por el pecado, así también como del poder del pecado. De esta manera podemos vivir como Él y para Él. Hemos de recordar parte de este pensamiento en lo que la palabra de Dios presenta en el libro de Romanos 6, 23. Ya lo ha citado mi hermano director, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y hay una declaración más en ese mismo libro de Romanos 8:1, donde la palabra de Dios dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que proclama el Evangelio desde tiempos pasados. Y hasta el día de hoy, amados hermanos, es lo que debemos de seguir proclamando. Ahora bien, en este contexto, la palabra de nuestro Dios nos va a hablar de tiempos pasados. Nos habla, hermanos, de un tiempo donde hay un imperio, y el imperio es el imperio romano. Hay emperadores que se han autoproclamado divinos y por ende, hermanos, han desatado toda una persecución en contra de la iglesia de Cristo. El texto de la palabra de Dios está inmerso, hermanos, donde son expatriados, han sido dispersados, no están en sus hogares, no están en sus casas. Es decir, han sido esparcidos, hermanos, a lo largo y ancho del imperio. Esta realidad no podemos pasarla por alto, porque aún en esas condiciones el Evangelio llegó a ese lugar, llegó a este imperio, comenzó a proclamarse en toda Roma, declarando que Dios ama a todos, que Cristo murió por todos, que no hay diferencia fundamental entre los hombres. Eso en base, hermanos, porque en este tiempo existía algo que se le llama esclavitud. El pasaje de la Escritura, desde el verso número 18 que comenzamos a leer, usa la expresión criados. Sí. Tiene la connotación de ser esclavos. Y la realidad o la relación que se hace es hacia la servidumbre doméstica. La esclavitud, hermanos, para nosotros hoy día suele ser repugnante. No la toleramos. Proclamamos independencia, recordamos libertad. Y esta manera, hermanos, es una manera de sentirnos libres. Sabemos que muchas garantías individuales, muchas situaciones, tienden a querer ser otra vez subyugadas, controladas o manipuladas. ¿Sí? La libertad de expresión, la libertad de creencia o la libertad de credo, como se le llama. No sé, muchos en ese natalicio del Benemérito de las Américas recordamos acerca de esta realidad, hermanos, la promulgación de los que fueron las leyes de reforma, donde daba libertad de culto a todo mexicano. Confiamos, hermanos, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, somos partidarios de la libertad, no de la esclavitud. La realidad es que este pasaje hace mención de esta esclavitud, no la aprueba, hermanos, pero es parte del momento, de la época. ¿Sí? Luego, con el paso del tiempo, muchos creyentes empezaron a trabajar por tal de brindar libertad a otros. Ahora, en esta era, en la era romana, hermanos, era aceptada por la sociedad de aquellos tiempos. Era una práctica que permeaba la estructura social y económica del mundo romano. Había esclavos doquiera, había de todo entre los esclavos. Algunos hacen esta referencia que en cuanto a los esclavos, hermanos, había de toda gama de oficios y talentos. ¿Por qué eran esclavos? Muchos
tengo este dato, hermanos, muchos eran prisioneros de guerra. Sí, los traían y los colocaban allí en la ciudad, pero muchos también eran secuestrados, los traían para esa finalidad como tal. Se cree, hermanos, que en su mayoría, al hablar de esclavos, reitero, se hace referencia a la servidumbre doméstica. Muchos de los esclavos eran castigados muchas veces injustamente por sus amos. El pasaje de la Escritura señala, hermanos, que habían amos buenos, tolerables, afables, pero también habían otros amos que eran muy difíciles. El verso 18 nos pinta o nos describe esta realidad. Aun cuando el Señor usa la expresión criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y nos da de dos tipos de amos. Uno, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y en mi mente pasaba, hermanos, esa palabra que hasta el día de hoy se está empleando mucho, ¿verdad? La toxicidad, que ya eran jefes tóxicos en ese sentido. O sea, que eran difíciles de soportar. Puede que muchas veces, hermanos, por motivos como hasta hoy se dicen, ¿verdad? A veces era por la forma de ser de los amos que pagaban justos por pecadores, sin deberla ni temerla, pero la sufrían por el carácter tan déspota de sus amos. Pero aún así la Escritura dice, habría que someterse con todo respeto a vuestros amos. Así que con el conocimiento del Evangelio, hermanos, muchos de estos esclavos vivenciaban algo que le podemos llamar libertad espiritual, aunque antes que la física. Probablemente seguían estando bajo ese yugo, pero específicamente el texto de la Escritura va a señalar con la proclamación del Evangelio, el yugo del pecado era roto y vendían a la libertad, pues así lo proclama la Escritura. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Ahora, en este contexto se nos va a poner, hermanos, seguir un ejemplo o seguir el ejemplo. Y la pregunta es, ¿cuál ejemplo? ¿Acaso Pedro debe ser el ejemplo a seguir para cada uno de nosotros? A lo largo y ancho de esta semana, hermanos, hemos estado citando a Pedro. ¿Usted le seguiría a él? ¿Pedro sería un modelo a seguir? Bueno, él está escribiendo en esta carta, hermanos, él también está en ese proceso de transformación, de renovación. Está siendo perfeccionado en el contexto de esta escritura, hermanos. ¿Cuál ejemplo seguir entonces? Bueno, la palabra de nuestro Dios nos va a conectar, hermanos, con la forma de vivir en aquellos tiempos en base a un modelo. No al modelo de Pedro, de ninguno de los apóstoles, sino en base al modelo de Cristo. Cristo es el referente de vida en este pasaje de la Escritura. Observemos en el verso número 21, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y nos dice, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Quizás podemos tomar ejemplo de Cristo en muchos otros ámbitos, en otras formas. Pero creo, hermanos, que para todos nosotros nos va a costar asimilar, seguir un ejemplo de esta magnitud. Y es sorprendente que este pasaje, hermanos, está lleno de esta actitud de siervo, de esta actitud de humildad. Observemos. Verso 13, por causa del Señor. 2:13, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya sea a los gobernantes, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y el verso 15 dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, hermanos, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres. Y el cierre del verso número 20, hermanos, cuando al creyente se le dice que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis.
Y viene esta conclusiva. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y Cristo mismo, hermanos, padeció por nosotros. Es decir, Cristo cumple lo que ya podemos leer en el libro de Filipenses 2 acerca de la humillación de Cristo y posteriormente a su exaltación, hermanos. Bueno, y si es el ejemplo de Cristo, bueno, observemos que de los versículos 21 al versículo 23, allí en estos versos se nos delinean en lo que consistió el ejemplo de Cristo. ¿De qué ejemplo estamos hablando? En relación a Cristo. Dice la palabra, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y se enumera parte de este ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacía? Dice la palabra, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Sí. Hay una palabrita que a veces decimos, es que a veces tendemos a ser respondones. Otra expresión es que despotricamos y que se nos calienta la sangre, o nos pican el orgullo y ¿cómo me voy a quedar callado? Sí. Ejemplo, dejándonos ejemplos. ¿Y con qué finalidad dice que puso el ejemplo Cristo? Para que sigáis sus pisadas. Desde la figura que se ocupa aquí, hermanos, es que los maestros colocaban como el molde, vamos a decir, de la letra y le ponían como una calcomanía para que el alumno graficara tal y cual el maestro deseaba que fuera. Era seguir el molde, hacer las cosas como el maestro las pedía. Y en ese sentido, seguir las pisadas de Cristo, hermanos, es ir y hacer y vivir como Él vivió y lo que Él hizo y la actitud que Él tomó. Y aquí quiero hacer mención, hermanos, de un cambio de perspectiva. Y este cambio de perspectiva la vamos a ver en quien escribe esta carta. A saber, es Pedro. Por eso integró parte de los textos que hemos estado considerando durante estos días, ¿sí? Porque esta es la primera carta de Pedro, en este caso. Pedro también, algunos historiadores han señalado, hermanos, que Pedro influyó mucho como apóstol en la escritura de otro evangelio llamado el Evangelio según San Marcos. Porque así como Timoteo fue muy pegado y cercano a Pablo, Juan Marcos fue muy pegado y cercano a Pedro como tal. Y quiero hacer mención de este cambio de perspectiva, ¿sí? Ese no es uno de los muchos cambios de perspectiva que tuvo. El libro de Hechos 10 nos registra un cambio de manera de ver las cosas de Pedro. Como judío pensaba como judío y actuaba como judío. Y aún juntarse con alguien que no era judío para él era algo repugnante, abominable, dice la escritura ahí en el libro de Hechos 10. Pero desde el momento que Dios trata con su mente, con su vida, con su persona y le renueva su pensamiento, Él expresa en el verso 34 de Hechos 10. Ahora comprendo, pues esa expresión, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahí empieza a explicar por qué Dios no hace acepción de personas. Pero esto, hermanos, es algo, y quiero hacer mención de lo que en parte ya hemos estudiado. Hermanos, este cambio de perspectiva se genera y se opera en la mente, en el corazón y en la forma de ver las cosas en Pedro, porque vamos a recordar que en el caso de Pedro, hermanos, cuando el Señor le dijo que habría de padecer, sufrir mucho, morir, ser crucificado y resucitar al tercer día, cuando Pedro escuchó esto, ¿usted recuerda qué hizo Pedro? Le resistió al maestro, que nada de esto te acontezca o te pase. Señor, evítalo. El camino del sufrimiento no es para ti. El camino de la cruz no es para ti.
ten piedad de ti mismo, no hables esas cosas. Así habla la palabra de Dios. Es Mateo 16, 22. Ahí usted lo podrá leer, hermanos. Ante los sufrimientos, Pedro le resiste y quiere trazar un camino diferente, pero no quiere atravesar por el camino de la cruz en el caso de su Señor. Pero también leemos, hermanos, que cuando el Señor, en el día que sería arrestado, Pedro salió, hermanos, con mucha gallardía, muy temerario, a defenderle con espada en mano. Y la Escritura señala, dice que le cortó la oreja a uno de los oficiales llamado Malco. Y el Señor le dijo, guarda tu espada. ¿Sí? No es la manera de hacer las cosas. Más ahora vemos a un Pedro diferente, que está entendiendo las cosas de forma diferente. Ahora mira el ejemplo de Cristo y dice, sí, ese es el camino trazado por nuestro Señor. Ese es el camino que yo estoy siguiendo y que nosotros también debemos seguir. Eso va a chocar, hermanos, ¿sí? Porque de verdad, de por sí, ya el bullying es parte de la vida. Aunque antes no se llamaba bullying, ¿verdad? ¿Sí? Expresiones como que te agarraban de su puerquito, usaban la expresión. O que te agarraban de palillo de dientes. O te agarraban de trapo para limpiarse las manos. Es complicado porque el hombre caído, hermano, es abusivo, es malo, es explotador. De antemano este pasaje no lo pasa por alto. Estamos en un contexto donde los intereses personales, económicos, predominan. Estamos hablando de algo que en ese momento era aceptado, llamado esclavitud. Y que ha sido una lucha hasta el día de hoy, hermanos, porque el querer quitar de la mente que el hombre no se sirva del hombre. Porque somos hermanos, somos iguales. Pero aún así el hombre quiere seguir, tener predominio sobre otro. Hasta el día de hoy se habla de la cúpula del poder. Se habla de los que quieren gobernar al mundo y servirse de los demás y que los demás solamente estén para servirles a ellos. Muchos padres tienen pugna y luchas con sus propios hijos, ¿sí? Porque hay padres de autoridad, pero hay padres autoritarios también. Y hay hijos con padres autoritarios que lo menos que quieren es estar allí, es zafarse. Entonces hay que saber, hermanos, de autoridad o autoritario. Jefes, es lo mismo. Madres controladoras, explotadoras muchas veces, que se sirven de los hijos y quieren vivir hasta expensas de ellos. Sí. Padres también que hacen de la suya, hasta abuelos probablemente. Entonces el hombre, hermanos, quiere siempre servirse del hombre. Al grado que nuestro hermano uno de nuestros hermanos en una de las clases hacía mención de que colocan al hombre como el depredador del hombre. ¿Sí? Aunque en realidad el hombre es más que el animal como tal. Se notó la diferencia en ese comentario que una vez se hizo, hermanos. Pero este es lo que el texto de la palabra de nuestro Dios. Vemos un Pedro ya transformado. De antemano esa transformación empezó a notarse después de que dijo, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Fue el tema de ayer, ¿verdad? Es ahí cuando el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Si vemos a Pedro, su renacer en el libro de los Hechos, viviendo y actuando de una manera diferente. Así que esta es una cuestión, hermanos, que Dios aprueba y la manera que quiere el Señor que veamos. El mismo Señor, hermanos, en el cambio de perspectiva, también debe de influir en el cambio de perspectiva nuestra. Porque desde que nuestro Señor enseñaba, no modelaba todavía. O sea, modeló lo que enseñó ciertamente. Pero desde que lo enseñó, hermanos, ya estaba delineado en sus enseñanzas de este maestro de maestros. Usted lo va a leer en las bienaventuranzas. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurado cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así lo dice desde la bienaventuranza. Luego, parte de esa enseñanza, reiterando en Lucas 6, 32 al 33, pone el reto y desafío, hermanos, de que no solo saludemos a los que nos saludan, no solo amemos a los que nos aman. Debemos tener apertura, aun cuando nos arriesgamos muchas veces a un sufrimiento. Y es en ese contexto, hermanos, donde este pasaje bíblico nos dice que Cristo sufrió, aun cuando vivió de manera impecable, ni en sus actos, ni en sus palabras. Ciertamente esta es una difícil situación, pero aquí se nos da, hermanos, que Cristo es nuestro referente de vida, es el ejemplo a seguir, sus sufrimientos y su actitud ante la injusticia. Él era el siervo de siervos. Nosotros veneramos, aquí hay un benemérito, ¿verdad?, al siervo de la nación. Pero Cristo no es solo de la nación, Cristo es el siervo de siervos, el siervo de todo el mundo. El siervo por excelencia. Y es que este siervo, hermanos, se nos describe que es el siervo sufriente, descrito en el libro de Isaías 53. Usted lo podrá leer ahí expresamente del verso 4 al verso número 12. Ahí se nos describe, y dése a la tarea, por favor, hermano, para poder contemplar este pasaje de la Escritura. Y en base a eso, hermanos, tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué Cristo? Hasta el día de hoy se sigue preguntándose, hermanos, ¿por qué un solo camino y no dos? ¿O por qué tiene que ser Cristo? ¿Acaso no hay otros? ¿Sí? Es que solo Cristo murió por nosotros. Y no solo murió, también resucitó. En una galería que se hizo una ocasión, hermanos, en tiempos de noviembre, que el de los muertos, alguien hizo un periódico mural en una escuela cristiana y colocaron varias tumbas. Y en todas estaba RIP, ahí decía RIP, descansa en paz. Pero cuando llegaron a la tumba de Cristo, la expresaban abierta. ¿Sí? Y Cristo ya no está en la cruz, aludía a su resurrección. Cristo ciertamente murió, pero resucitó. ¿Por qué Cristo entonces? Y no alguien más. Porque hoy le recordamos. Bueno, la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, que Él es el Cordero perfecto para la expiación de nuestros pecados. Observemos el contexto de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, precisa la palabra, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor a vosotros, hermanos. Por amor a vosotros. Cristo es el Cordero. Y reitera, este capítulo 2, verso 22, nos lo reitera. Dice la palabra allí, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por eso es Cristo, porque es el único que cumple con las expectativas, que cumple con los lineamientos establecidos para el Cordero Pascual. O, como Juan lo dijo, cuando vio a Jesús venir, dijo, aquí el ¿qué? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tal Cordero Pascual, hermanos, o desde la Pascua, en que los israelitas salieron en Egipto. Relato que podemos leer en Éxodo 12. Desde allá se anticipaba la obra redentora de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro lo clasifica, hermanos, y lo cataloga en ese aspecto y nos los presenta como quien verdaderamente califica. Porque observen el capítulo 3, verso 18, cómo le llama a Cristo y cómo se considera a Él y a los demás humanos. 3:18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Quién es Cristo? El justo. Y lo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, hermanos. Para llevarnos a Dios, hermanos. Específicamente entonces, ¿por qué decimos que Él llevó nuestros pecados? Entonces, ¿por qué Cristo? Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué hizo Cristo? Sí. Observemos el verso 24 del capítulo número 2. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La obra de Jesús tuvo ese carácter sacrificial. Él mismo ofreció el sacrificio. Él hizo posible nuevas condiciones para los suyos por medio de su sufrimiento o sus padecimientos. ¿Lo merecía el Señor? No, no lo merecía, mas nuestra necesidad era grande. Nadie más podía dar una ofrenda por el pecado o por nuestros pecados. Solo gracias a Él, hermanos, porque Él mismo llevó nuestros pecados. Pasamos de nuestra triste realidad pecaminosa a una nueva realidad de vida. Y el pasaje de la Escritura va a ser claro ahí, hermanos, que de esta forma Cristo nos libró de la condenación, ¿sí?, que sobre nosotros pesaba a causa de nuestro pecado. Lo que hizo el Señor, hermanos, todo lo que hizo el Señor fue para efectuar un cambio duradero, verdadero en cada uno de nosotros. Hay cambios que no perduran, pero este cambio es verdadero y duradero. Con el paso del tiempo, hermanos, no se hace alguna modificación respecto a ello. Esto lo podemos ver, amados hermanos, a la luz de la Escritura, para que nosotros, dice el verso 24, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Sí? Vivamos a la justicia. Es decir, solo por la obra redentora de Jesucristo se puede dejar lo torcido para ir por lo recto. Escuche bien, solo por la obra de Cristo se puede dejar lo torcido para ir por lo recto. Fuera de ello, hermanos, no hay manera de vivir en rectitud o en novedad de vida. Es claro y contundente este pasaje. El morir a los pecados y el vivir a la justicia. Su momento también, hermanos, puede revisar el libro de Romanos 6, 10 al 12 y posteriormente los versos 20 al 23. Antes servimos a la injusticia, ahora debemos servir a la justicia. Cristo tuvo que morir, hermanos, para que para que la justicia de Dios se diese en cada uno de nosotros, para poder estar en paz con Dios, cosa que va a reiterar este libro de Romanos 5:1, ¿sí? Porque justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo hay libertad, aunado a la libertad, también llegó la sanidad. Dice la palabra allí en el verso 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero cuando fue crucificado. ¿Con qué fin? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fuésemos libres, y no solo libres, dice, sino también sanos, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí ha dado mucho que pensar este pasaje, hermanos, si es la sanidad física o es la sanidad del alma. En el contexto de los pasajes, Cristo no estaba enfermo, Pedro no estaba enfermo. Específicamente, hermanos, tiene que aludir a la sanidad del alma. No se descarta que el poder de Dios también puede hacer milagro y sanar a las personas. Pero en el contexto de Isaías 53 y esta primera carta de Pedro, hermanos, la sanidad del alma es antes que la física.
Nosotros lo cantamos. Hay un himno, bueno, en el Solo a Dios la Gloria, es el 172 y así inicia diciendo, usted lo recuerda, me hirió. ¿Quién? ¿Quién te pegó? Me hirió el pecado y fui a Jesús. La herida, hermanos, es una herida de muerte. Y solo Cristo la pudo sanar. Sí. Ahora bien, todo cuanto Cristo nos dice, de Cristo nos dice Pedro en este pasaje, hermanos, va más allá del solo ejemplo de paciencia en cuanto a los sufrimientos de Cristo. No solo es un ejemplo de paciencia. Lo que hizo Cristo allí fue sustitutorio, vicario se le llama, tomar el lugar de otro. Por eso el texto usa la expresión, y él mismo llevó. Los biblistas lo explican así, cuando Cristo fue a la cruz, nuestros pecados iban con él, y allí fueron crucificados juntamente con él, porque Cristo murió por nuestros pecados. Así que Cristo no solo es un ejemplo a seguir en cuanto al sufrimiento, paciencia, sino también, hermanos, tanto de sufrimiento como también de una vida recta, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Y a quiénes le está escribiendo la Escritura, hermanos? A todo creyente. Pues el verso número 25 dice, porque vosotros, ¿y cómo nos dice que éramos? Erais como ovejas descarriadas. ¿Usted recuerda la parábola de la oveja perdida? Esa nos prefigura a cada uno de nosotros. Pero ahora dice, hay una nueva realidad. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. En ese sentido estamos en el redil, gracias a nuestro Salvador. Por lo tanto, amados hermanos, este pasaje de la palabra de nuestro Dios, Cristo no solo nos legó su ejemplo, Él dio el todo por el todo. Sufrió, pero venció. A través del sufrimiento, nuevas condiciones, nuevas realidades, no solo libertad, sino sanidad del alma llega al creyente. Y gracias a que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo lo hizo de manera voluntaria. Nadie lo obligó, no lo coaccionaron. El libro de Hebreos lo expresa de esta manera, hermanos. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y viene esta frase, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y no solo sufrió la cruz, dice, menospreciando. Él fue menospreciado, pero él no menospreció a quienes los menospreciaban. Él dice, menospreció la acción contundente en contra de él, llamada oprobio, burlas, críticas, laceraciones verbales, violencia verbal, como el día le llama. Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En su gracia, el Señor, hermanos, nos reitera una vez más que gracias a la obra de Jesucristo, hoy día nuestros pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Él dio su vida por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Su ejemplo, entonces, hermanos, no solo de sufrimiento, sino también de una vida recta, de una vida justa, que en todo, como se ha precisado y las reiteraciones de este pasaje nos dice, para que vivamos acorde a la voluntad de Dios, para que seamos aprobados por Dios, aun cuando el reto es difícil. Tenemos el ejemplo de Cristo y nos ha dejado sus pisadas para que las sigamos. En algún momento, hermanos, llegarán situaciones adversas y difíciles.
En el tiempo del Señor, reitero este pasaje de Lucas, al Señor le hicieron como el feo ahí cuando iba a pasar a Samaria. No le recibieron, fueron descortés con él. 2 de sus discípulos, a quienes se les llamaban los hijos del relámpago, los hijos del trueno, hermano, les hirvió la sangre. Y dijo, a mi maestro no me lo van a menospreciar. Y se acordaron del Antiguo Testamento, de un hombre llamado Elías, profeta de Dios, ¿sí? Que hizo llover, ¿qué? Hizo caer fuego y los consumió. Dijeron, solicitamos y oramos para que, como hizo Elías, así les vaya a estos samaritanos. ¿Qué les dijo el Señor? Abran fuego, ¿verdad? ¿Acaso no sabéis de qué espíritu sois? ¿Acaso se habían olvidado que deberían de aprender de Él, que era qué? Manso y humilde de corazón. Ese es el legado, hermano. Hasta el día de hoy, por eso muchos menosprecian a Cristo. Porque no lo ven como un Hércules, no lo ven como un Sansón, no lo ven como muchos militares o muchos revolucionarios que buscan justicia social. Y algunos hasta lo menosprecian, dice, y más por recordar el día de hoy. Vamos a seguir un Cristo que se dejó y que hasta le crucificaron y ni las manos metió. ¿A ese Cristo quieren que yo siga? Si de por sí la gente me sobaja y hace lo que quiera, si me hago cristiano, se imagina que no me van a hacer. El ejemplo está dado allí, hermanos. Todo tenía un propósito. Y dice la Escritura que aunque Él dio su vida, al tercer día resucitó victorioso. Como creyentes sabemos que todo esto fue a causa de su estado de humillación, pero posterior vendría su estado de exaltación. Y en ese hombre, hermanos, que crucificaron, en quien tenemos vida en su nombre, a ese nombre lo van ante Él, aunque hoy, hermanos, la gente le menosprecie. Un día todos se van a arrodillar y todos deben de confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Descansemos en el Señor, amados hermanos, porque no hay más sacrificio por el pecado. Cristo murió una sola vez por nuestro pecado y su sacrificio es efectivo y eficaz hasta el día de hoy. Juan 3 dice así, hermanos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que mira a Cristo, cree en Él y en su sacrificio, sus pecados son perdonados. Las predicaciones del libro de Hechos así lo vamos a leer. Creemos en Cristo para que vuestros pecados sean borrados, sean perdonados. Por allí vamos a encontrar un himno, hermanos, y yo creo que usted lo va a recordar. Ya no lo vamos a cantar en este momento. Solo le voy a dejar que usted lo medite. Y es el 169, a su nombre, gloria. Inicia diciendo así, junto a la cruz, do murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre, gloria. Amén.